Ahora vamos a contar con Carlos Tejedor Barrios, que es licenciado en Bellas Artes en la especialidad de restauración. Ha formado parte del personal técnico de la Junta de Castilla y León desde el año 1988, en que ingresa en el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Muebles. Está ubicado en la localidad de Simancas. Allí desarrolla su trabajo a lo largo de un decenio y en 1998 se integra en la Dirección General de Patrimonio, formando parte del actual Servicio de Conservación y Restauración. Su trayectoria profesional y su experiencia en el campo de analizar la complejidad de los monumentos y los bienes de interés cultural a los que nos enfrentamos, tanto en fase de investigación como en fase de definición ya de propuestas de actuaciones, es muy importante porque, como veis, pues lleva varias décadas dedicado a ello y bueno, pues generando alrededor equipos interdisciplinares, y ahora precisamente nos va a hablar de eso, ¿no? De la metodología que se ha seguido para diseñar y definir todos los estudios previos. Nos va a hablar de otros estudios diferentes a los que nos han presentado a la hora de la mañana, relacionados con caracterización, también el estudio climático desarrollado en la portada, y cómo todos esos datos que se han ido obteniendo nos han pues ido conduciendo a tomar determinadas decisiones y a acabar un poco en este planteamiento de lo que estamos abordando de aquí, ¿no? Que es la definición del concurso de ideas. Sin más, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Milagros. Bueno, en primer lugar, me sumo a los agradecimientos que ya han hecho el resto de mis compañeros. No quiero insistir en ese tema, pero insisto en ello. Y sobre todo, el tener la ocasión de poder contar el por qué hemos llegado a este punto. Se supone que esto lleva un proceso de trabajo muy grande de muchos años y que nos ha derivado en este punto, pero es, como os digo, la suma de un montón de estudios, trabajos y darle vueltas a planteamientos y posibilidades que nos generaba el estado en el que se encuentra el pórtico de la catedral. En este caso voy a hablaros un poco de todos los estudios que se han hecho y las conclusiones que se han llevado y lo que ha derivado en las distintas opciones que se nos planteaban a la hora de poder intervenir o a la hora de poder tratar para conservar el pórtico. Si tenemos un poco, cuando vamos a ver la catedral, la imagen que tenemos es esta, ¿no? Normalmente, y bueno, nos aparece el pórtico y en un estado que podría parecer que está en un buen estado de conservación, que se mantienen las esculturas, que el conjunto está perfecto, y bueno, pues se puede plantear que para qué todo este montaje que estamos hablando ahora. Pero si vamos entrando en más detalle y vamos acercándonos un poco a la superficie pétrea de lo que es el pórtico, nos empezamos a encontrar que ya las figuras no están tan bien como puede parecer, y si vamos incorporándonos mucho más a esa visión del pórtico, ya nos encontramos con que el estado de la estatuaria original del pórtico gótico es un poco la que estáis viendo. La degradación es muy evidente, muy trágica y con una problemática muy singular que intentaré explicarosla en estos momentos. Si seguimos aproximándonos más en detalle a qué es lo que está ocurriendo en la piedra del pórtico, nos empezamos a encontrar con esto. Este realmente es el estado que tiene la piedra del pórtico de la Catedral de León. Como ven, tiene un montón de patologías que no es cuestión de ir relatando ahora, pero que se han estudiado pormenorizadamente, y es muy sintomático esas costras que están viendo ahí, que son un poco lo que está generando el deterioro más importante de toda la estatuaria. Simplemente estoy haciendo un recorrido en detalle de cómo es la superficie del pórtico de León. Realmente esto es lo que tenemos. Esas costras, esas superficiales, se ve perfectamente cómo va reventando la piedra y cómo se va alterando. Ahí las van teniendo. Simplemente estoy dando una visión muy general de cómo es todo el conjunto.
Y además también lo que teníamos, éramos conscientes de que esta portada ha estado policromada y todavía quedan restos importantes de esa policromía que estuvo decorando todo lo que es el pórtico. En realidad, bueno, aquí lo pueden ver, es que el pórtico en su origen tendría un acabado muy similar al que pueden ver en la portada del lado de esta misma catedral. Una portada que ha tenido la suerte de estar protegida durante toda su historia y que nos ha mantenido esa decoración polícroma que tuvo que tener este pórtico en origen. Una vez visto que teníamos una portada maravillosa con este estado de conservación tan grave, había que plantearse distintas opciones y ver por dónde encaminar la posibilidad de la conservación del conjunto. Había que tener una serie de premisas básicas previas y que ya se han hablado en parte en las exposiciones anteriores. Tenemos que es el conjunto escultórico de primer nivel de la estatuaria gótica española, y que son los vestigios originales más significativos que nos quedan de la catedral gótica, de la parte exterior de la catedral. Y que además hay que tener en cuenta desde el punto de vista de conservación que la materia, o sea, el objeto en sí, en su ubicación original nos da un poco el carácter y el valor de esa escultura, no solamente la imagen que transmite, sino la propia materialidad de la escultura que se hace en el siglo XIII. Y por otro lado, otro de los condicionantes que teníamos es que hay que mantener también o intentar mantener una lectura de conjunto de toda la imagen de la catedral y cómo el pórtico se inserta dentro de la catedral. Estas son un poco las premisas en las que nos teníamos que basar a la hora de plantear qué es lo que teníamos que hacer en el pórtico. Para ello, para conseguir mantener estos valores patrimoniales, el primer paso fundamental era conocerlo. Y para conocerlo se planteó el hacer un estudio exhaustivo de distintos aspectos para tener realmente todos los datos de cuál era el estado real del pórtico, tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista histórico y como desde el punto de vista de las causas de deterioro y los elementos que estaban afectando en la degradación del pórtico. Esos estudios nos llevarían al diseño de un plan de actuaciones y que ese plan de actuaciones derivara en ya intervenciones de protección y restauración concretas basado en todo esto anterior que os estoy comentando. Los estudios que se plantearon en su momento y que se han realizado se basaban primero en el estudio de la materialidad de la piedra y los restos de policromías que tenía la portada, su estado de conservación, las características, la problemática, materiales, un poco todo lo que es la visión material del objeto. Y se acompañaba con un estudio climático, porque sí que teníamos la premisa de la afección importante que podía generar el clima sobre estos materiales. Y además de todo eso, para tener un conocimiento exhaustivo del pórtico, se acompañaba de un vaciado documental y una lectura de paramentos, que es justo las dos charlas que han oído anterior a esta mía. Esto es un poco todo y lógicamente una representación gráfica para tener una base donde, como herramienta para poder utilizarla en el resto de los estudios. Esta es un poco la línea general de todos los estudios que se han realizado en el pórtico a lo largo de ya bastantes años. Y bueno, pues iremos viendo, se hizo un primer escaneado de todo el pórtico. Este
Este escaneado es el que han visto además en estos estudios anteriores, que se han tomado algunas de las imágenes, están sacadas de esta representación gráfica. Y además sirvió para hacer un sistema de fichas en el que se pudiera documentar pormenorizadamente el estado de conservación del pórtico casi centímetro a centímetro. Estas fichas eran de gran importancia para poder luego sacar un análisis general en función de todos los datos que se habían ido obteniendo. El siguiente paso, una vez teníamos esta base gráfica donde podernos apoyar a la hora de continuar con los estudios, era la analítica del material y la patología, desde la piedra hasta las policromías. En este caso, se fue haciendo una sistemática también exhaustiva de toda la superficie y se fue marcando toda la patología que íbamos detectando. Y además se acompañó no solamente con el diagnóstico del estado de conservación que tenía la portada, se acompañó también de unas pruebas de posibles tratamientos. Se hicieron distintas alternativas para ver cómo reaccionaban los distintos materiales que se podían utilizar en la consolidación, fijado, limpieza, reintegración, o sea, todos los procesos propios de una restauración, y ver cómo podían reaccionar ese tipo de tratamientos sobre la piedra del pórtico y en las condiciones climáticas en las que se encontraba. Como ven, se hicieron pruebas de fijado, consolidación, limpieza, pruebas de mortero, o sea, una gama muy amplia de pruebas para tener unas conclusiones lo más claras y definitivas posibles. A estos estudios se le acompañó, como he comentado, de un importante estudio climático. Partíamos de la premisa que las condicionantes climáticas en las que estaba expuesta la piedra en el pórtico era uno de los problemas mayores y más importantes que tenía a la hora de conservarse. Para ello necesitábamos no solamente analizar los datos climáticos de lo que era la portada en sí que vamos a tratar, sino que necesitábamos un elemento comparativo para poder saber cuáles podían ser unas medidas idóneas de cara a su posible conservación. Y para ello se instaló durante 2 años una gama importante de sensores en todo el pórtico, pero se testaron también en la portada de la Virgen del Dado y en las pandas del claustro. ¿Con qué objetivo? Pues era para comparar los datos que nos estaban aportando el ambiente y el clima de la Virgen del Dado con respecto al pórtico, teniendo como referencia que el estado de conservación de la Virgen del Dado era el adecuado para mantener la conservación y lo teníamos como referencia por la propia imagen que nos estaba dando ese pórtico. Por otro lado, también se testaron las pandas del claustro con idea de, en caso de plantear un desmontaje, ver qué características tenían esos espacios y si las condiciones climáticas que tenían eran factibles para la conservación del conjunto escultórico en los sitios donde ahora mismo se encuentran. El análisis comparativo de los datos, tanto de humedad, temperatura, humedad absoluta, condensación, congelación, o sea, todos los datos que se fueron tomando en este estudio, comparado con el resto de los espacios que les indico, nos dieron una pauta muy importante de qué es lo que estaba pasando en la parte material del pórtico en relación con el clima, que más adelante comentaré. Estos estudios también hicieron un recabado documental sobre las distintas intervenciones restauradoras que se han hecho en los últimos años en el pórtico, porque lo que sí que estábamos viendo era que las costras superficiales que han visto en las fotos estaban debidas a unas impregnaciones de resinas que se habían dado en superficie. Haciendo un recabado documental de
de la evolución de las últimas intervenciones sobre el pórtico, sí que nos encontramos que en las intervenciones que se han venido relatando del siglo XIX ya se hablaba del mal estado que estaba la piedra, pero no había ninguna referencia de este tipo de impregnaciones. Pero ya en el año 74 hay una referencia de una aplicación de resinas de éter de silicona, sobre todo la escultura del pórtico, y sobre todo entre los años 79 y 85, la intervención que se hizo del Ministerio por Cabrera, que ya se ha comentado anteriormente, se aplicó una resina acrílica, sinocril, y también se dieron aplicaciones de éter poliametilactato, caratón y betacril-CA. Estas aplicaciones, además, en los elementos fácilmente desmontables, como era la escultura exenta, se dieron por un tratamiento por inmersión, como pueden ver en la foto que tienen a la derecha. Para intentar conseguir que la aplicación de la resina fuera lo más profunda posible. Con ello, ¿qué es lo que se consiguió? Se consiguió hacer una capa totalmente impermeable en superficie, impidiendo la salida del agua que pudiera tener contenida la escultura y el adecuado movimiento de fluctuación de humedad que puede tener este tipo de piedra. Esta gran capa que crearon impermeable en superficie, lo único que ha hecho es que el movimiento de agua interno forzara que la recristalización de sales que conlleva ese movimiento de agua se realizara en el interior de la piedra y provocara que reventara en el interior y creara esas costras que están viendo. Con ello que se conseguía era que se acelerara enormemente el proceso de degradación. En lugar de haber una degradación con una pulverulencia mucho más suave, simplemente lo que se creaban eran grandes costras que llegaba un momento que reventaban y soltaba al exterior unas lascas de gran tamaño. Eso hacía que la velocidad de degradación creciera exponencialmente. Todos estos estudios que les estoy diciendo llegaban a unas conclusiones que muy básicas. Viene a decir que nos encontrábamos primero con una piedra que ya históricamente se conoce que tenía muchos problemas a nivel de conservación, que es una dolomía de naturaleza arcillosa. Esto es muy importante también a la hora de ver posibles tratamientos futuros, y que tiene un sistema poroso muy favorable a la absorción de agua por capilaridad. Eso entra en contradicción con el problema de lo que estábamos hablando antes de las impregnaciones de resina que se ha comentado. También se detectó que había restos de policromías. En concreto, se detectan 5 capas de policromía, 2 de policromía y 3 de monocromía, que se aplican a lo largo de la historia. La más importante de ellas es una policromía documentada en el siglo XV con brocados aplicados en oro, y que dan los restos suficientes como para intentar documentar cómo pudo haber sido la decoración pictórica que tuvo la portada. Y luego, como les decía, el otro dato importante es el confirmar la importante presencia de restos de resinas acrílicas metidas en todo el poro superficial de las esculturas. Bueno, las esculturas y todo el conjunto de relieves del pórtico. Estos 3 elementos resumidos es un poco lo que nos da la idea de cuál es la problemática con la que nos encontramos, teniendo en cuenta que a lo largo de los años este tipo de costra lo que ha ido es expulsando la capa superficial de resina, pero queda suficiente resina dentro como para plantear que hay que hacer un tipo de intervención pensando en que esa resina no se puede eliminar, se ha metido por el poro y es irrecuperable. Como decía, y simplemente lo que completó los estudios que les estoy diciendo fue el vaciado documental de lectura de paramentos que ya se han expuesto anteriormente, entonces en ese sentido no voy a entrar. Las conclusiones a las que nos encontramos son, como les digo, es un poco repetir lo que les he dicho hasta ahora. Nos encontramos con un proceso de alteración, que es la constatada degradación de la piedra de Boñar,
con elementos de policromía o restos de policromía, que es un dato documental muy importante, en un proceso de degradación que se considera que es histórico y que se ha venido acelerando a lo largo del siglo XX por la aplicación de todos estos productos que les he venido relatando. Y que esta parte de la degradación se debe o se motiva por estar expuestos a unas condiciones climáticas que no les son nada favorables. Se ha visto que tiene unos niveles de insolación muy altos, que tiene unas fluctuaciones térmicas tremendas y una humedad relativa también muy elevada. La suma de estas condiciones climáticas con las condiciones materiales que les he expuesto nos da un poco la situación en la que se encontraba el Pórtico y lo que ha generado todo en el punto en el que estamos ahora. Dentro de los estudios matéricos que se hicieron sobre la piedra del Pórtico, sí que hay que entresacar una recomendación que hizo la empresa Petre, que es la que realizó estos estudios, en lo que dice textualmente que se considera que cualquier tipo de tratamiento de restauración debiera incluir también a una protección futura del pórtico, ya que cualquiera de los tratamientos ensayados que han devuelto en parte la cohesión al soporte pétreo en las condiciones ambientales actuales que se encuentran no se puede garantizar a largo plazo. Por lo tanto, nos encontrábamos con que tenemos un pórtico en un estado de conservación muy grave, con unas resinas que no se pueden revertir ese proceso, un proceso de degradación constante y que necesita algún tipo de protección para poder garantizar la perdurabilidad material de ese pórtico. Estas son un poco, en líneas generales, las conclusiones a las que se llega en todos los estudios que les he estado indicando. Con este estado de cuestión se plantea una serie de líneas de actuación. Siempre hay que tener en cuenta que no puedes entrar a restaurar sin que se hayan eliminado las causas que generan el deterioro. En cualquier caso, una restauración, si no se han eliminado las causas del deterioro, lo único que es promover o agilizar el deterioro aún más. Pero en un caso de un elemento al exterior, esta premisa es mucho más importante. Por lo tanto, si no se eliminan las causas del deterioro, no tiene mucho sentido el plantear una restauración. Frente a estos planteamientos, se optaron por cuatro vías posibles de intentar abordar el problema. La primera de ellas sería proteger el espacio del pórtico para conseguir un ambiente idóneo que consiguiera mantener o estabilizar ese deterioro del material. La siguiente opción sería el condicionar la conservación a la aplicación otra vez de nuevo de productos consolidantes. La tercera sería desmontar los elementos dañados del pórtico para proteger la escultura original y conservarlos en un sitio con un ambiente más propicio. O la cuarta sería una actuación mixta. Ahora iré un poco describiendo a cierto detalle estas cuatro opciones para ver los pros y los contras que nos íbamos encontrando con cada una de ellas. Si optábamos por la primera, bueno, pues lógicamente si se optara por proteger totalmente el pórtico y dotarle de unas condiciones climáticas adecuadas, lógicamente nos encontramos con que el pórtico a nivel material podríamos estabilizar ese proceso de deterioro y tendremos ejemplos clarísimos en el que lo vemos así. El ejemplo fundamental que tenemos en la propia catedral con la Virgen del Dado. Si un espacio está perfectamente aclimatado y acondicionado, la materialidad del bien se mantiene. Otros ejemplos lo tenemos en la Colegiata de Toro, en La Guardia o como últimamente han visto en la restauración del pórtico de La Guardia, que sigue manteniendo
las policromías que se le fueron aplicando. Esto se debe a que las condiciones espaciales son las adecuadas a nivel de climatología y ha conseguido que en todos estos espacios se mantengan esas condiciones. En este caso, tendríamos que optar por unas medidas más drásticas, porque no tenemos un pórtico cerrado como puede ser en estos casos anteriores. Y claro, nos vamos a situaciones que podríamos considerar muy extremas. Los contras, los pros ya se lo he comentado. ¿Qué contras tendríamos? Pues que la primera y fundamental alteraría de forma muy importante la imagen de la fachada de la catedral. Por lo tanto, rompería la lectura unitaria que tiene el conjunto de la fachada occidental de la catedral. Y además, para poder climatizar ese espacio habría que dotarle de una infraestructura muy compleja y que supondría una obra de grandes dimensiones. Lo cual nos entraría en un conflicto muy importante sobre la opción principal, si conservar el pórtico o conservar la imagen que nos ha venido heredada de la fachada de la catedral. Les he puesto un par de ejemplos donde sí que se optó por la cubrición, simplemente para que lo tengan de referencia. Uno es en Alemania, en Regensburg, y el otro es el monasterio de Ripoll. El monasterio de Ripoll lo tenían bastante más sencillo que en Alemania, pero en todo caso la alteración y las condiciones que tenían que aportar eran muy drásticas y muy fuertes. La segunda opción que hemos planteado era intervenir sobre la materialidad con productos consolidantes. Y bueno, ¿qué problema tendríamos? Pues un poco lo que he comentado antes. Actuaríamos sobre la materialidad del pórtico, pero la causa del deterioro seguiría estando ahí. Por lo tanto, tendríamos un mantenimiento del problema que causa el deterioro. Las ventajas, la imagen de la catedral se mantiene y, bueno, en lo que fuera durando mantendríamos esa unidad de lectura de lo que es toda la fachada occidental. En contra, ¿qué nos encontramos? Pues que no solucionamos el problema. La causa de deterioro sigue estando latente y la degradación seguiría activa. También, como han visto, los estudios que hemos realizado desaconsejaban este tipo de soluciones. Y lo que sí que también ya lo iremos viendo, los distintos productos que se vienen utilizando hasta este momento, se está constatando que siguen dando problemas y que al cabo de un cierto tiempo acaba volviendo a revertirse el problema. Con esto habría que plantear un criterio que también se da en restauración, que es entender que un monumento tiene una vida limitada, que tiene tiene una trayectoria determinada y hay que asumir que ese deterioro es parte de la vida del bien y que llegaría un momento que llegaría a degradarse por su propia evolución material. Entonces, bueno, habría que asumir ese deterioro y esa pérdida. Eso sería la segunda opción que estábamos barajando. La tercera opción sería el material que se encuentre expuesto y que tenga un nivel de degradación muy alto, pues desmontarlo, separarlo de la catedral y llevarlo a un sitio, a un espacio que mantenga las condiciones adecuadas para mantener su conservación. Ventajas, simplemente esa, se conserva la materialidad del objeto original, que ya es una ventaja importante, pero tenemos una serie de problemas. Uno de los problemas es que eso no sería factible para hacer en todo el conjunto del pórtico. Se puede hacer con los elementos exentos más significativos, pero hay otras partes que sería un problema realmente importante. El problema en el pórtico se seguiría manteniendo. Y tendríamos una alteración de la imagen del pórtico, tanto si se desmonta y no se sustituye, como si se sustituye por copias, con la consiguiente modificación conceptual del hecho de sustituir unas imágenes originales del siglo XIII por una copia reciente.
En ese aspecto me parece interesante hacer una anotación sobre lo que dice la Carta de Venecia en su artículo 8, que es los elementos de escultura, pintura o decoración que son partes integrantes de un monumento solo pueden ser separados cuando esta medida sea la única. Recalco lo de única porque me parece que es la parte fundamental de donde queremos llegar, viable para asegurar su conservación. Hay que en este aspecto no hay que olvidar que estamos hablando de una estatuaria original del siglo XIII con sus valores, sus características, su historia y la labra del tiempo que ha ejercido sobre ellas. O sea que tan importante en muchos casos es la materialidad como su evolución histórica, como su situación y como su implantación espacial en el sitio para el que fueron creadas, ¿no? Entonces ese yo creo que es uno de los temas que hay que también tener en cuenta a la hora de una toma de decisión. Y por último, estaría lo que he venido a llamar una actuación mixta. Esta actuación mixta sería una primera fase que sería mitigar la incidencia de las causas del deterioro con una protección del pórtico sin crear un cerramiento integral. Es decir, no llegar a lo idóneo desde el punto de vista exclusivo del pórtico, de hacer un cerramiento completo y dar unas medidas adecuadas pensando exclusivamente en el pórtico, pero sí buscar una solución en la que mitigáramos en la medida de lo posible las condiciones ambientales, pero intentar afectar lo menos posible a la imagen de la catedral. Si esta solución no nos solucionaba al 100% todas las medidas de conservación, se podría suplementar con una serie de medidas especiales en la parte de los originales más expuestos. Esto en la práctica, ¿en qué se traduciría? Se traduciría en lo que estamos, en diseñar una protección que mitigue esa incidencia, sustituir las piezas más expuestas y en peor estado de conservación por réplicas, y luego ya restaurar in situ los tímpanos y arcadas, que son la parte que mejor conservada, está mejor conservada y que además es la que está mejor protegida. Estos serían un poco los planteamientos de esta actuación mixta. Volviendo al mismo esquema que hemos hecho con el resto de las opciones, los pros y los contras, se podría llegar a conseguir unas medidas de conservación suficiente y la alteración de la fachada de la catedral podría ser asumible. En contra, ¿qué nos encontraríamos? Pues que se interviene de forma considerable también, a pesar de todo, en el conjunto. También se sufre una alteración parcial del concepto original al sustituir piezas, y también tendríamos que asumir una alteración de la imagen de la fachada. No tan grande como buscando la protección integral, pero esa alteración se daría. Estas serían un poco las opciones que consideramos que se podían barajar en función de los datos que nos habían dado los estudios sobre el estado de conservación del pórtico y sus causas de deterioro. Si vemos este plano, vemos un poco la gradación de los daños que tiene el pórtico. Las imágenes que están en rojo son las piezas que están en peor estado de conservación, que coinciden con las más expuestas y, lógicamente, con las que recibieron el tratamiento de los años 80 de aplicación de resina de forma más exhaustiva. Los tímpanos, como ves, son las zonas que están en mejor estado de conservación, aunque están también con la misma problemática, porque en este caso la aplicación de la resina que les he comentado no se hizo por inmersión, sino que se hizo por impregnación. Por lo tanto, la eficacia, entre comillas, de este producto pues fue menor. Y luego toda la zona baja, bien porque está un poquito más protegida o porque ya las bases de los pilares se sustituyeron en el siglo XIX, es también parte de las que están en mejor estado de conservación. Una vez visto todas estas problemáticas, sí que se tomaron una serie de medidas, vamos a decir, de actuaciones urgentes. La primera actuación urgente
que se tomó fue la que ya conocen del desmontaje del Tratado de las Culturas Celtas. El objeto de este tema era, una vez visto el grave estado de deterioro que tenía la estatuaria, con objeto de, antes de que se tomara una decisión sobre qué es lo que se tendría que hacer en el pórtico, se decidió trasladarlas a un sitio más protegido para intentar frenar el avance del deterioro. Eso no conlleva que sea una actuación definitiva, simplemente fue una primera medida urgente, es decir, hemos constatado que el deterioro es muy evidente, muy grave y muy rápido, vamos a intentar que lo antes posible poder frenarlo. Y la forma de frenarlo fue desplazarlas a la zona protegida que ya habíamos estudiado en el estudio climático y darles un primer tratamiento de restauración para sujetar y consolidar lo que ya teníamos. Esto ya se hizo hace unos años y bueno, pues ahora mismo está toda la estatuaria expuesta en el claustro. Una vez que la parte más en peor estado de conservación la teníamos sujeta y conservada, venía la segunda actuación, y la segunda actuación era mitigar la incidencia del deterioro que estaba y buscar una forma de proteger ese pórtico, que es un poco en lo que nos estamos encontrando ahora. Hay que tener en cuenta que en los últimos estudios que se están haciendo de restauración en elemento pétreo, en elemento ornamental pétreo, en monumentos, se está viendo que las consolidaciones que se están realizando actualmente para protecciones totales no están siendo efectivas. Todos los elementos consolidantes hidrofugantes que se hacen con objeto de protecciones integrales, estamos viendo al cabo de una serie de años que están dando problemas y que están generando una serie de problemas, al igual que en su momento pasó con las resinas acrílicas y de forma anterior con las ceras y otra serie de productos que han venido dando históricamente. Esto no solamente está ocurriendo aquí en la catedral, sino que se está estudiando a nivel de amplios equipos de restauración, y desde fondos europeos se está llevando estudios en esta misma línea para buscar criterios científicos para el diseño de barreras físicas. Es decir, lo que está ocurriendo es que los estudios de restauración que se están haciendo ahora, y a la vista de los problemas que se están detectando por los consolidantes, se está viendo que la única opción ahora mismo que tenemos para mantener conjuntos ornamentales en edificios estos conjuntos ornamentales que están al exterior, es el dotarle de una protección física para minimizar la influencia de las condiciones climáticas sobre estos elementos ornamentales. He puesto el ejemplo de uno de los estudios que se están haciendo ahora con fondos europeos, pero es un poco la línea a la que se está tendiendo. Y en esta línea voy a hacer un repaso de un poco distintas protecciones que se han venido haciendo. No todas ni son idóneas ni compartimos el resultado. Lo que sí que creo que es interesante es el esfuerzo que se está haciendo en muchos ámbitos por llegar a estas conclusiones de que es necesario este tipo de protecciones, y las distintas opciones que se han venido haciendo en muchas fachadas de edificios monumentales. Este grabado creo que es muy interesante, que es la Catedral de Estrasburgo, en su estado actual, y que en ese grabado de 1566 se puede ver cómo la portada, que ahora mismo está totalmente desprotegida, en su momento estaba protegida por un tejador. Bien por buscar una lectura de una limpieza arquitectónica mayor, o bien por los motivos que sean, ha habido una tendencia de este tipo de elementos arquitectónicos ir eliminándolos de las construcciones, y han ido quedándose desprotegidas todos estos elementos escultóricos que en muchos casos estaban pensados para tener una protección. Nos hemos encontrado en grabados históricos cómo podían haber sido algunas de este tipo de protecciones,
que se han eliminado, bien con pórticos, como pueden ver en este grabado, o con avances de aleros o tejaroces. Hay una serie de soluciones que se han ido eliminando paulatinamente de muchos edificios y que lo único que han conseguido es dejar desprotegidos los elementos escultóricos. En este caso, es la fachada de Santo Domingo de Sorio, también tenemos datos materiales que nos dan a entender que en su momento estuvieron protegidos estos conjuntos. Ahí se pueden ver los apoyos del cerramiento que tuvo esa portada en su momento y que, bueno, pues ha desaparecido y este pórtico ha sufrido unos daños muy importantes de degradación que puedan en parte haber estado también condicionado por la desaparición de este tipo de protecciones. Estos restos materiales también los encontramos en otros edificios, como puede ser la Colegiata de Toro, que estos restos materiales nos dan la idea de que en su momento tuvo un pórtico que ha desaparecido y que, bueno, pues puso en bastante riesgo la portada que ustedes ven. Y también nos hemos encontrado en documentación, en recabado documental de distintos edificios, como edificios que estaban protegidos por tejaroces en un momento determinado se eliminan, como puede ser el caso de la portada de la iglesia San Nicolás de Burgos. Sí que encontramos en la documentación histórica que en su momento esta portada tenía un tejaroz que protegía la portada. A pesar de ello, sí que hay distintos edificios históricos que han mantenido este tipo de protecciones. Voy a poner una serie de ejemplos muy ilustrativos, como puede ser Calatayud, Moarbes. En todos los casos, como ven, hay una serie de sistemas constructivos que lo que están haciendo es proteger la estatuaria que tenemos debajo. En Requena también tenemos esta misma situación. En Segovia, en el monasterio San Antonio el Real. Y como hay también diseños de la propia construcción que han protegido históricamente la estatuaria, pues vienen pórticos, vienen pues, unas galerías, una serie de elementos, que es lo que ha conseguido que toda esta estatuaria se conserve. A partir de esto, sí que, como les he dicho, se está buscando esa posibilidad de buscar protecciones para preservar este tipo de conjuntos. Voy a hacerles ahora ese repaso de nuevas intervenciones en las que se ha optado por mantener o conservar o rehacer protecciones históricas para conservar los pórticos. Este sería el caso de la Catedral de Huesca, que lo único que se hizo fue mejorar y rehacer el pórtico que tenía sin modificar un poco la esencia que tenía la fachada. Otro caso en el que partimos un poco de ciertos datos históricos, este caso en Segovia también, el convento de Santa Cruz, en el que a través de los datos materiales que teníamos en la fachada se pudo sacar la línea y el dibujo de cómo podía haber sido el cierre, el tejaroz que protegía la portada. En este caso, que es una intervención que se supervisó desde la Junta de Castilla y León, sí que hemos podido ver que a lo largo de los años el pórtico está funcionando y el estado de conservación de la portada, después de, yo creo que me parece que son en torno a 15 años que lleva terminada la intervención, el pórtico está en perfecto estado. Ya luego tenemos otra serie de ejemplos, pues por ejemplo en Condom, cómo hacen esta protección. Sí que es cierto que aquí utilizan los apoyos, donde estaban los apoyos originales de una protección histórica, pero bueno, pues ya empieza a tener cierta envergadura la protección que se está haciendo. Como les he dicho antes, con esto no digo que estoy compartiendo todas las soluciones, simplemente les estoy exponiendo un poco soluciones que se han venido haciendo o que se están haciendo en algunos sitios. Lo interesante de todo esto es
el interés demostrado por buscar una serie de soluciones físicas para cómo proteger este tipo de portadas. Nos encontramos en este tipo de soluciones que se han dado en San Juan de los Caballeros en Segovia o en Támara, o ya esta también que se ha hecho en Santa Marta de Tera, que se ha buscado un diseño siguiendo la línea que estaba marcando también la propia fachada, o como vieron en la Colegiata de Toro, al final se ha optado por esta solución para dar unas mínimas medidas de protección a la portada que tiene debajo. Tenemos también la portada de Carrión de los Condes, o la que se ha hecho en la fachada de Santo Domingo de Soria, que he visto antes, que veíamos los apoyos, en el que se ha puesto una lámina de piedra para dar un cierto avance para evitar la caída de agua directamente sobre la portada. Conforme voy pasando voy metiendo ejemplos más drásticos y soluciones más rotundas. Entonces ya luego se pueden ver actuaciones con cristal, bueno, y ya las últimas que se han hecho en Sangüesa y Olite. Y ya para terminar un poco con este repaso de posibles protecciones, sería el concurso de ideas que se ha hecho para la Catedral de Angers, que está previsto realizar para el 2024, y que se hizo un concurso de ideas parecido a lo que estamos ahora viendo, que ganó el estudio de Ken Kokuma. Y bueno, pues este sería la última propuesta que hay un poco en la línea de lo que supone el realizar protecciones a pórticos. Insisto, con esto no quiero decir ni que sean soluciones adecuadas, ni que se compartan ni el diseño y tal, simplemente lo que se busca es informar y comentar las líneas en las que se está mirando cómo proteger unos elementos escultóricos que sin una protección física están condenados a desaparecer. ¿Esto dónde nos lleva? Pues nos lleva al paso siguiente, que es un poco en lo que estamos ahora, en la convocatoria de un concurso de ideas al estilo a esto que hemos hablado de Angers, para buscar, al menos desde el punto de vista conceptual, el ver por dónde podía ir una línea de actuación o si es factible el plantear una solución de conservación in situ del pórtico original del siglo XIII de la Catedral de León. Entonces, bueno, este tema luego se hablará ya y bueno, irán viendo un poco las distintas propuestas que ha habido. Esto aquí no entro más en este punto, simplemente lo dejo, simplemente es hacerles ver un poco el recorrido que nos ha llevado hasta este punto, las opciones que hemos barajado y los pros y los contras, el por qué y hasta dónde queríamos llegar con todo esto. Esto es un tema muy delicado, hay que discutirlo, hay que hablarlo, evaluar las posibilidades y optar, tomar una opción. No, lo difícil que tiene esta problemática es que hay que tomar una decisión y la decisión tiene ventajas e inconvenientes muy marcados. Bueno, esto ¿qué conducirá? Pues a que se tendría que plantear, una vez hecho esto, un estudio de conservación de qué es lo que está ocurriendo, si las medidas que se tomen de protección son las adecuadas, y eso nos condicionará, si esas medidas son las adecuadas, la toma de la siguiente actuación. Y la siguiente actuación es si lo que decía al principio en esta actuación mixta es necesario proteger las piezas más expuestas porque la protección no haya sido suficiente para llegar hasta ese punto, o sí que se consiguen unas condiciones adecuadas que nos permitan revertir toda la estatuaria original a su posición. Si esto es el caso, que se puede revertir, tendríamos la portada integral en su sitio, en su sitio de origen conservada. Si esto no es así, habría que plantearse la siguiente actuación, que sería la posibilidad de realizar reproducciones de las piezas que se hayan tenido que desplazar a otro sitio, como ahora mismo es el caso que está en el pórtico.
realmente la modificación de la lectura del pórtico es tremenda y hay que dar una solución visual también a esas faltas tan tremendas que tenemos ahora en ese pórtico. Si la estatuaria original no tiene capacidad de mantenerse en las condiciones que vaya a tener en un futuro, posiblemente habría que optar por la posibilidad de una sustitución por reproducciones para completar un poco la lectura a nivel de imagen de ese conjunto de pórtico. Este tema de reproducciones no es nuevo, a lo largo del tiempo se ha venido dando por muchos condicionantes, bien por... bien por temas de conservación, bien por temas de reconstituir elementos perdidos, bien por tema de problemáticas distintas y tal. Bueno, pues tenemos muchísimos ejemplos de sustituciones de estatuario original por réplicas, que bueno, en muchos casos es la solución que se ha considerado más idónea. El ejemplo significativo lo volvemos a tener aquí en la catedral con la reproducción de la Virgen Blanca, que ya se hizo en el año 54 por Seoane. Por lo tanto, también ese camino lo tenemos abierto. Con todo ello, lo que les quiero decir es que tenemos esas posibilidades y bueno, pues lo que se trata es intentar buscar la solución más adecuada posible para la conservación del pórtico. Si se opta por la necesidad de hacer las réplicas, bueno, pues tendríamos los sistemas actuales de digitalización y mecanización en piedra para las reproducciones, y una vez solventado este problema tendríamos la última parte de la intervención, que sería, como he dicho antes, que una vez solventados los problemas de conservación pasaríamos a la restauración y habría que plantearse la restauración in situ de todos los elementos pétreos que no tendrían muchas posibilidades de ser desmontados y que tendrían que asumir las condiciones climáticas, como son los tímpanos de las tres arcadas y las policromías que tenemos en las arcadas, que se han mencionado antes, que también están en un estado de conservación bastante delicado. Independientemente de todo eso, pues lógicamente todo esto tendría que pasar por un final que sería un mantenimiento que llevaría pues, un control exhaustivo de las condiciones ambientales y el testado del estado de conservación de todo el conjunto original para ver si las hipótesis que hemos lanzado y las propuestas que estamos haciendo son las correctas o hay que seguir estudiando y buscando soluciones a este pórtico para que se pueda mantener y conservar en las mejores condiciones posibles. De forma muy rápida les he contado un poco 10 años de trabajo, pero bueno, pues esto es un poco la situación. Entiendo que es una situación difícil, pero que hay que contarla, y creo que era necesario contar un poco todas estas problemáticas y bueno, pues intentar buscar la mejor solución posible para la recuperación del pórtico. Nada más, muchas gracias.